Vivimos en un mundo que no se calla jamás. Todos opinan, todos reaccionan, todos quieren tener la última palabra. Se confunde hablar con fuerza y gritar con autoridad. Pero el verdadero poder no está en quien más dice, sino en quien sabe cuándo no decir nada. El silencio incomoda porque rompe el juego de la reacción. Cuando no respondes a la provocación, el otro pierde control sobre ti. Cuando no te justificas, no entregas poder. Cuando no revelas tus emociones al instante, mantienes ventaja. La mayoría de conflictos no nacen por falta de inteligencia, sino por falta de dominio personal. Una palabra impulsiva puede destruir años de respeto. Una reacción rápida puede cerrar puertas que jamás se volverán a abrir, y casi siempre ocurre por no saber contenerse. El silencio no es debilidad, es autocontrol. Es la pausa antes de actuar. Es la respiración que enfría la mente. Es el espacio entre el estímulo y la respuesta, donde realmente decides quién eres. Como recordaba Marco Aurelio, si no gobiernas tu mente, cualquier cosa externa te gobernará a ti. Y quien no controla su lengua, tampoco controla su destino. El silencio transmite seguridad. El que está firme por dentro no necesita imponerse por fuera. No necesita convencer a todos. No necesita demostrar su valor a cada instante. Su presencia basta. Mientras otros reaccionan, tú observas. Mientras otros se exponen demasiado, tú reservas. Mientras otros desperdician energía defendiendo su ego, tú la conservas para lo que realmente importa. Callar cuando estás molesto requiere más fuerza que explotar. Ignorar una ofensa requiere más carácter que responderla. Guardar tus planes hasta que estén listos requiere más inteligencia que anunciarlos por emoción. El silencio protege tu energía, tu enfoque y tu dignidad. No significa huir, significa elegir. Elegir no caer en provocaciones, elegir no gastar palabras inútiles, elegir actuar con conciencia y no por impulso. Antes de dominar cualquier situación externa, debes dominar lo que ocurre dentro de ti. Y ese dominio comienza cuando aprendes algo simple pero poderoso. No todo merece tu voz. Respira, baja el ritmo. Y recuerda, el poder real no hace ruido. Sí, este tipo de contenido despierta tu mente y fortalece tu disciplina. Suscríbete y acompáñame. Quédate hasta el final, porque las siguientes lecciones estoicas pueden cambiar la forma en que enfrentas tu vida. Lección 1. El silencio como dominio interior. El silencio no es ausencia de sonido, es ausencia de distracción. Es un territorio invisible donde el ser humano deja de reaccionar y comienza a gobernarse. Vivimos en un mundo que premia al que habla primero, al que opina más fuerte, al que responde más rápido. Pero el poder verdadero no está en la velocidad de la lengua, sino en la firmeza del espíritu. El silencio es ese espacio donde las emociones pierden el control y la conciencia toma el mando. Cuando una persona te provoca y tú respondes de inmediato, no estás actuando desde el poder. Estás actuando desde el impulso. El impulso siempre nace del ego herido. El silencio, en cambio, nace del dominio. Callar no es debilidad, es estrategia. No reaccionar no significa que no tengas argumentos. Significa que no necesitas validarlos en ese momento. El silencio rompe el patrón que otros esperan de ti. Cuando alguien lanza una ofensa, espera reacción. Cuando recibe calma, recibe desconcierto. Y el desconcierto es el inicio del respeto. El silencio también revela algo inquietante. La mayoría de nuestras palabras son innecesarias. Hablamos por ansiedad, por miedo a parecer ignorantes, por necesidad de pertenecer. Pero cuando aprendes a callar, descubres que muchas conversaciones están impulsadas por inseguridad. El silencio te obliga a confrontarte. Ya no puedes escapar hacia el ruido externo. Te enfrentas a tus pensamientos sin filtros, y eso incomoda. Por eso muchos le temen al silencio, porque al callar escuchan sus propias contradicciones. El emperador romano, Marco Aurelio, escribió que el alma se tiñe del color de sus pensamientos. ¿Y cómo puedes observar el color de tu mente si siempre estás hablando? El silencio es el espejo del pensamiento. Sin ruido, empiezas a notar qué ideas se repiten,
¿Qué resentimientos siguen vivos? ¿Qué temores siguen gobernando? Esa observación es el primer paso hacia la libertad, porque no puedes transformar lo que no eres capaz de ver. El silencio también es una forma de respeto hacia los demás. Cuando escuchas sin interrumpir, cuando no te apresuras a ofrecer consejo, cuando permites que otro termine su historia sin girarla hacia ti, estás demostrando una fuerza poco común. La mayoría escucha para responder. El sabio escucha para comprender. Esa diferencia es abismal. Comprender requiere paciencia, y la paciencia se cultiva en el silencio. Pero no confundas silencio con represión. Reprimir es guardar palabras mientras el resentimiento crece. El silencio auténtico no acumula veneno. Transforma energía. Es la pausa consciente antes de actuar. Es la mirada serena que observa el conflicto sin precipitarse. No se trata de callar para evitar. Se trata de callar para elegir mejor. En el trabajo, el que habla menos suele ser subestimado. Sin embargo, cuando finalmente habla, todos escuchan. ¿Por qué? Porque sus palabras no están desgastadas. El silencio otorga peso. Cuando no dices todo lo que piensas, sino solo lo que es necesario, tu voz adquiere autoridad. Las palabras que emergen del silencio son más densas, más claras, más contundentes. El silencio también protege tu energía. Cada discusión innecesaria, cada debate sin propósito, cada provocación respondida consume atención mental. Y la atención es un recurso limitado. El mundo compite por ella constantemente. Si reaccionas a todo, terminas vacío. Si eliges qué merece respuesta y qué no, conservas fuerza. El silencio se convierte entonces en un filtro. Hay una dimensión más profunda aún, el silencio interior. Puedes estar callado por fuera y aún así tener una tormenta dentro. El verdadero poder surge cuando aprendes a calmar esa voz interna que juzga, compara, anticipa y teme. El silencio interior no significa ausencia de pensamiento, significa orden. Pensamientos que no gritan, emociones que no dominan, recuerdos que no secuestran. Cuando dominas el silencio, empiezas a notar cosas invisibles para otros. Percibes tonos de voz, cambios sutiles en la energía de una habitación, contradicciones en discursos ajenos. El silencio agudiza la percepción. La mente deja de estar saturada de palabras propias y empieza a captar la realidad con mayor precisión. Además, el silencio impide que reveles información innecesaria. Muchas personas comparten demasiado. Planes, debilidades, proyectos, lo hacen buscando aprobación o compañía. Pero cada vez que hablas antes de tiempo, dispersas la energía del propósito. El silencio conserva la intensidad. Un plan guardado crece con más potencia que uno anunciado prematuramente. Existe también un poder psicológico en el silencio frente al conflicto. Cuando alguien intenta provocarte y tú simplemente no respondes emocionalmente, rompes su expectativa, la discusión se alimenta de reacción. Sin reacción se debilita. Esto no significa ignorar siempre. Significa elegir el momento adecuado. A veces la respuesta más contundente es una mirada firme y ninguna palabra. El silencio te hace más difícil de manipular. Las personas manipuladoras buscan respuestas inmediatas. Quieren presión, explicación, justificación. Cuando respondes rápido, les entregas material. Cuando eliges callar y reflexionar, cambias el ritmo. Y quien controla el ritmo controla la situación. También es importante comprender que el silencio no siempre es agradable al principio. Puede sentirse incómodo, incluso amenazante. Estamos condicionados a llenar espacios vacíos. Sin embargo, cuando toleras ese vacío te vuelves más resistente emocionalmente. Ya no necesitas ruido constante para sentirte seguro. En las relaciones personales, el silencio puede sanar o destruir, dependiendo de la intención. El silencio usado como castigo hiere. El silencio usado como pausa consciente fortalece. La diferencia radica en la claridad interior. Si callas para manipular, generas distancia.
Si callas para evitar decir algo impulsivo, generas madurez. Dominar el silencio es dominar el tiempo. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. En ese espacio vive tu libertad. Cuanto más amplio haces ese espacio mediante el silencio, más libre eres. La reacción automática te esclaviza. La pausa te libera. Una persona verdaderamente fuerte no necesita demostrarlo constantemente. La seguridad auténtica no busca aprobación. El silencio es la señal externa de una seguridad interna. Cuando sabes quién eres, no necesitas explicar cada decisión. Cuando entiendes tu valor, no necesitas discutir cada crítica. Muchos grandes líderes han comprendido este principio. Observa cómo en reuniones importantes, el que guarda silencio suele escuchar más, analizar mejor y hablar al final con claridad. El silencio convierte a la palabra en herramienta, no en desahogo. Pero el aspecto más profundo del silencio es espiritual. Cuando callas, te conectas con una dimensión más amplia que tu ego. Descubres que no necesitas tener siempre razón, no necesitas dominar cada conversación. Empiezas a fluir en lugar de forzar. El silencio te enseña humildad, y la humildad te acerca a la verdad. A veces, el silencio es la respuesta más elegante frente a la ignorancia. No todas las batallas merecen tu energía. No todas las opiniones necesitan tu corrección. La sabiduría consiste en distinguir qué es esencial y qué es trivial, y esa distinción nace de la quietud. Cuando practicas el silencio voluntario, aunque sea unos minutos al día, empiezas a notar una transformación. Tus palabras se vuelven más precisas, tus emociones más estables, tu presencia más fuerte. No es misticismo. Es claridad mental. El ruido constante debilita. El silencio fortalece. El ruido dispersa. El silencio concentra. El ruido reacciona. El silencio decide. Dominar el silencio es dominarte a ti mismo. Y dominarte a ti mismo es el inicio de cualquier forma de poder verdadero. Lección. Usar el silencio como escudo ante la ofensa y la provocación. La mayoría de las personas no pierde el control por grandes tragedias, sino por pequeñas ofensas diarias. Una palabra mal dicha, un gesto de desprecio, una crítica disfrazada de consejo, un comentario que toca una inseguridad antigua. Y en ese instante, algo se enciende por dentro. El ego se siente atacado y exige respuesta inmediata. Es aquí donde el silencio se convierte en un escudo, el len. Silencio ante la provocación no es sumisión, es poder contenido. Es la capacidad de sostener la mirada, sin permitir que las emociones dicten la conducta. Cuando alguien te ofende, en realidad está mostrando su propio estado interno. La ofensa nunca nace de la plenitud, nace de la frustración, del miedo, de la competencia, de la comparación. Entender esto transforma tu perspectiva. La agresión deja de ser un ataque personal y se convierte en una manifestación del conflicto interior del otro. Pero comprenderlo intelectualmente no es suficiente. El desafío real es emocional. Cuando escuchas una crítica que toca una herida vieja, tu cuerpo reacciona antes que tu mente. El corazón acelera, la mandíbula se tensa. El impulso de defenderte aparece como una llama. El silencio, en ese momento, es una disciplina. Es respirar antes de hablar. Es permitir que la ola pase antes de responder. El filósofo estoico Epicteto enseñaba que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras interpretaciones sobre ellas. Cuando alguien te insulta, las palabras por sí mismas no tienen poder físico. El dolor proviene del significado que les asignas. Si decides que esa opinión define tu valor, sufrirás. Si decides que es solo una percepción ajena, el daño disminuye. El silencio te da tiempo para elegir esa interpretación en lugar de reaccionar automáticamente. Responder con ira suele dar una satisfacción momentánea. Parece que recuperas el control, pero en realidad lo has perdido, porque la otra persona logró arrastrarte a su terreno emocional. El silencio, en cambio, cambia el escenario. Desarma el conflicto. La provocación sin reacción se desinfla como una llama sin oxígeno. El silencio también protege tu reputación. Una reacción impulsiva
puede destruir años de credibilidad en segundos. Una palabra dicha en enojo puede quedarse grabada en la memoria de otros durante años. Muchas relaciones se rompen no por desacuerdos profundos, sino por respuestas precipitadas. Callar a tiempo es una forma de inteligencia emocional. Esto no significa tolerar abusos constantes. Existe una diferencia entre silencio estratégico y silencio sumiso. El silencio estratégico es una pausa consciente antes de responder con firmeza. El silencio sumiso es miedo a confrontar. El primero nace de la seguridad. El segundo, de la inseguridad. El poder del silencio está en elegir cuándo y cómo hablar, no en evitar hablar siempre. Cuando alguien intenta provocarte, busca control. Quiere que pierdas estabilidad. Quiere confirmar que puede mover tus emociones. Si respondes de inmediato, le entregas ese poder. Si guardas silencio, mantienes el control en tus manos. Y el control emocional es una forma silenciosa de liderazgo. Hay algo profundamente inquietante. Para el agresor, cuando su ataque no produce reacción, espera choque, resistencia, discusión, pero recibe calma. Y esa calma lo obliga a confrontarse. Muchas veces quien provoca busca distracción de sus propios conflictos. Cuando no entras en el juego, lo dejas solo frente a sí mismo. El silencio también te permite evaluar si la crítica tiene algo de verdad. No toda ofensa es completamente falsa. A veces, detrás de la forma agresiva hay un punto que merece reflexión. Si reaccionas de inmediato, pierdes esa oportunidad de crecimiento. Si callas, analizas, y solo desde el análisis, puedes decidir si ignorar, ajustar o responder con claridad. El emperador Marco Aurelio escribió que la mejor forma de vengarse de un enemigo es no parecerse a él. Cuando respondes con agresión, te conviertes en reflejo del agresor. El silencio rompe ese espejo. Te mantiene en tu nivel, no en el de la ofensa. Existe una fuerza impresionante en la persona que puede escuchar algo injusto sin perder compostura. No porque no le importe, sino porque sabe que su valor no depende de la aprobación ajena. Esa seguridad interior es lo que hace que el silencio no sea debilidad, sino autoridad. Piensa en cuántas discusiones se habrían evitado si una de las dos partes hubiera guardado un silencio durante unos minutos. El conflicto necesita combustible emocional de ambos lados. Si uno se niega a alimentarlo, la intensidad disminuye. Esto aplica en relaciones de pareja, trabajo, amistades y familia. El silencio no es esconder emociones, es procesarlas con madurez, es decirse a uno mismo: ahora no hablaré desde la herida, hablaré cuando la herida esté calmada. Es un acto de autocontrol que requiere práctica constante. También hay una dimensión estratégica. En negociaciones o discusiones importantes, el silencio genera presión. La otra persona empieza a llenar el espacio hablando de más. Revela información innecesaria. Ajusta su postura. Se muestra vulnerable. El silencio atento convierte la conversación en un juego donde tú marcas el ritmo. Sin embargo, el silencio requiere confianza interior. Si por dentro te sientes inseguro, callar puede generarte ansiedad. Pensarás que estás perdiendo terreno. Pero si entiendes que no todo requiere respuesta inmediata, esa ansiedad desaparece. El tiempo se convierte en tu aliado. Es importante diferenciar entre orgullo y dignidad. El orgullo responde con fuerza para proteger la imagen. La dignidad puede permanecer en silencio porque no necesita probar nada. El silencio digno comunica más que 1000 argumentos defensivos. En redes sociales, por ejemplo, la provocación es constante. Comentarios agresivos, críticas anónimas, comparaciones. Responder cada ataque solo desgasta. El silencio selectivo es una forma moderna de sabiduría. No toda opinión merece tu energía. También hay momentos en que el silencio es previo a una respuesta firme. Callas primero para ordenar tu mente. Luego hablas con claridad, sin elevar la voz, sin insultar, sin descontrol. Esa combinación es poderosa. Pausa y firmeza. Cuando entrenas el silencio ante la provocación, empiezas a desarrollar algo más profundo: estabilidad emocional.
La estabilidad no significa ausencia de emoción. Significa que tus emociones no gobiernan tus decisiones. Y esa estabilidad construye respeto. La gente percibe cuando alguien no es fácil de alterar. El silencio también rompe ciclos heredados. Muchas personas crecieron en ambientes donde el conflicto era explosivo. Aprendieron a defenderse atacando. Practicar el silencio consciente es romper con esa programación. Es decidir que la historia termina contigo. Hay una libertad inmensa en no necesitar tener la última palabra. Muchas discusiones continúan simplemente porque ambas partes quieren cerrar ganando. Pero ganar una discusión no es ganar paz. El silencio puede terminar una batalla innecesaria sin necesidad de declarar victoria. El poder del silencio ante la provocación es, en esencia, el poder de elegir quién quieres ser en cada momento. No eres esclavo de estímulos externos. No eres marioneta de palabras ajenas. Eres dueño de tu respuesta. Y cuando comprendes eso profundamente, descubres algo transformador. El mayor escudo no está en lo que dices, sino en lo que decides no decir. Lección 3. El silencio como fuente de claridad y autoconocimiento. El mundo exterior es ruidoso, pero el verdadero ruido está dentro de la mente. Pensamientos que saltan sin control, recuerdos que reaparecen sin invitación, preocupaciones que se adelantan al futuro, conversaciones imaginarias que nunca suceden. Vivimos hablando incluso cuando estamos solos, y mientras ese diálogo interno no se detiene, es imposible ver con claridad quiénes somos realmente. El silencio no solo aquieta el ambiente, revela la verdad interior. La mayoría de las personas evita el silencio porque teme lo que podría descubrir. En el ruido, uno puede distraerse. En el silencio, uno se encuentra. Y encontrarse implica observar inseguridades, resentimientos, deseos reprimidos y miedos no resueltos. Sin embargo, ese encuentro es necesario. No hay crecimiento real sin autoconocimiento. El filósofo Sócrates decía que una vida sin examen no merece ser vivida, pero examinar la vida requiere espacio interior. Si cada momento está lleno de estímulos, música constante, conversaciones interminables, redes sociales sin pausa, cuando reflexionas, el silencio crea el terreno, donde la mente puede organizar sus pensamientos en lugar de reaccionar a estímulos externos. Cuando guardas silencio voluntario, comienzas a notar patrones. Observas qué pensamientos regresan con frecuencia. Descubres qué situaciones disparan inseguridad. Percibes con mayor precisión cuáles son tus verdaderos deseos y cuáles son expectativas impuestas por otros. El silencio se convierte en un espejo sin distorsión. Al principio, este proceso puede resultar incómodo. La mente intentará huir, buscará distracción, recordará pendientes, inventará urgencias. Pero si persistes en el silencio, algo cambia. El caos mental empieza a ordenarse, no porque desaparezcan los pensamientos, sino porque dejas de identificarte con ellos. Empiezas a observarlos, en lugar de ser arrastrado por ellos. Existe una diferencia profunda entre tener pensamientos y ser gobernado por ellos. El silencio te enseña esa diferencia. Te das cuenta de que puedes observar una emoción sin reaccionar inmediatamente. Puedes sentir tristeza sin dramatizarla. Puedes experimentar miedo sin que determine tu siguiente movimiento. Esa distancia es libertad psicológica. El emperador filósofo Marco Aurelio escribía en sus Meditaciones personales que la mente tiene el poder de retirarse hacia sí misma y encontrar tranquilidad. Pero esa retirada no es escape, es introspección consciente. El silencio permite ese retiro estratégico, donde el alma se ordena antes de volver al mundo. El silencio también revela contradicciones internas. A veces creemos querer algo, pero en el fondo buscamos aprobación. Decimos valorar la paz, pero alimentamos conflictos. Afirmamos desear crecimiento, pero evitamos incomodidades. Estas incoherencias solo se vuelven visibles cuando nos detenemos lo suficiente para analizarlas sin prisa. Hay una claridad particular que emerge cuando la mente deja de competir por atención externa. Empiezas a notar que te hace sentir auténticamente en paz. Comprendes mejor tus límites, identificas relaciones que drenan tu energía, reconoces hábitos que perpetúan insatisfacción. Sin silencio,
Estas percepciones quedan enterradas bajo el ruido diario. El silencio es también una herramienta para redefinir identidad. Muchas personas han construido una versión de sí mismas basada en expectativas familiares, sociales o culturales. Sin embargo, cuando permaneces en silencio prolongado, comienzas a cuestionar esa construcción. ¿Realmente deseas ese camino? ¿Realmente te define esa etiqueta? En el silencio nace la autenticidad. Hay una profundidad especial cuando practicas el silencio en la naturaleza. Sin conversaciones artificiales ni estímulos digitales, la percepción se expande. Notas el viento, los sonidos sutiles, los ritmos naturales. Esa experiencia te recuerda que tu mente no necesita estar saturada para sentirse viva. Puede experimentar plenitud en la quietud. El autoconocimiento que surge del silencio no es inmediato ni espectacular. Es gradual, como un lago turbio que poco a poco deja asentarse el sedimento. La mente se aclara cuando deja de ser agitada constantemente. Y cuando el agua está clara, puedes ver el fondo. Puedes ver heridas antiguas que necesitan atención, sueños olvidados que aún laten, decisiones que requieren valentía. El silencio también permite reconciliación interna. Muchas personas arrastran culpa por errores pasados. En el ruido, esa culpa se oculta. En el silencio emerge, y solo cuando emerge, puede ser comprendida. El silencio no te acusa, te muestra, y al mostrarte, te da la oportunidad de perdonarte. Practicar el silencio regularmente fortalece la intuición, esa voz interna que distingue entre lo correcto y lo conveniente se vuelve más clara. Cuando no está ahogada por opiniones externas, empiezas a confiar más en tu propio juicio. Esa confianza nace de la observación honesta, no de la arrogancia. Además, el silencio te ayuda a reconocer el origen de tus emociones. Muchas reacciones exageradas no nacen del presente, sino de recuerdos no resueltos. Cuando te permites sentir sin escapar, descubres que ciertas molestias actuales son ecos de experiencias pasadas. Esa comprensión es transformadora, te libera de reaccionar de manera automática. Existe una práctica poderosa, observar los propios pensamientos durante unos minutos diarios sin intervenir. Simplemente mirar cómo aparecen y desaparecen. Al hacerlo, notas que la mente es activa por naturaleza pero no incontrolable. El observador interno es más estable que el flujo mental, y ese observador se fortalece en el silencio. El silencio también te obliga a enfrentar la pregunta esencial. ¿Quién eres cuando nadie te observa? Sin audiencia, sin validación, sin reconocimiento externo. La respuesta a esa pregunta define tu carácter. Y esa respuesta solo puede encontrarse en la quietud. Hay personas que huyen de la soledad porque la confunden con vacío, pero la soledad consciente no es carencia, es espacio fértil. En ese espacio nuevas ideas emergen, nuevos propósitos se clarifican, nuevas decisiones se gestan con mayor madurez. En momentos de decisiones importantes, el silencio es indispensable. Decidir desde el ruido suele llevar al arrepentimiento. Decidir desde la calma interior produce coherencia. Cuando acallas voces externas y escuchas tu conciencia, la elección se vuelve más clara, incluso si sigue siendo difícil. El silencio prolongado también transforma la forma en que hablas. Tus palabras comienzan a surgir desde reflexión y no desde ansiedad. Hablas menos pero con mayor sentido. Escuchas más, porque ya no estás ocupado preparando tu próxima intervención. La comunicación se vuelve más auténtica. En última instancia, el silencio es una disciplina de valentía. Requiere enfrentar la mente sin distracciones. Requiere aceptar emociones sin anestesia. Requiere honestidad brutal contigo mismo. Pero también ofrece algo invaluable, claridad. Y la claridad cambia todo. Cambia cómo decides. Cambia cómo reaccionas. Cambia cómo te relacionas. Cambia cómo te valoras. Cuando aprendes a estar en silencio contigo mismo, comienzas a comprenderte. Y cuando te comprendes, ya no necesitas tanto ruido para sentirte completo. Lección 4. El silencio como fuerza en la acción y la estrategia. Existe una diferencia profunda entre quien habla de sus planes y quien los ejecuta en silencio. El primero busca validación. El segundo construye poder. En un mundo donde todo se anuncia, se presume y se publica, actuar en silencio se ha convertido en una estrategia casi revolucionaria. El silencio no solo protege tu energía,
También fortalece tu enfoque. Muchos confunden entusiasmo con progreso. Hablan de lo que harán, describen sus metas con detalle, imaginan públicamente el éxito y por un instante sienten la satisfacción de haber logrado algo. Pero esa satisfacción es una ilusión. El cerebro recibe recompensa al anunciar la intención, incluso si aún no hay resultados. El silencio elimina esa recompensa prematura y obliga a que la satisfacción provenga únicamente de la acción real. Cuando trabajas en silencio, tu energía no se dispersa en explicar, justificar o convencer, se concentra en ejecutar. Cada palabra que no dices es atención que no pierdes. Cada plan que no revelas es una estrategia que permanece intacta. El estratega militar chino Sun Tzu escribió en 1900: el arte de la guerra, que todo arte de la guerra se basa en el engaño. Pero más allá del engaño literal, hay una enseñanza poderosa. No reveles tu intención antes de tiempo. El silencio estratégico crea incertidumbre en los demás, y la incertidumbre te da ventaja. La acción silenciosa también fortalece la disciplina. Cuando nadie sabe exactamente lo que estás haciendo, no trabajas por reconocimiento, trabajas por convicción. Esa diferencia es crucial. El reconocimiento es externo y variable. La convicción es interna y estable. Hay personas que anuncian cada paso de su camino, y cuando enfrentan dificultad, sienten presión adicional porque otros esperan resultados. En cambio, quien actúa en silencio puede avanzar, ajustar, equivocarse y corregir sin el peso de expectativas externas. El silencio crea libertad para perfeccionar el proceso antes de mostrar el resultado. También existe una dimensión psicológica poderosa. Cuando no revelas tus proyectos, reduces críticas prematuras. Muchas ideas mueren no porque sean malas, sino porque fueron expuestas demasiado pronto a la duda ajena. No todas las personas comparten tu visión. Algunas proyectarán sus propios límites sobre tus metas. El silencio protege el crecimiento inicial de tus ambiciones. El silencio estratégico no significa aislamiento absoluto. Significa compartir solo con quienes aportan valor real al proceso. Significa distinguir entre consejo constructivo y opinión innecesaria. La mayoría de las personas opina desde su experiencia limitada. Si escuchas todas las voces, perderás claridad. El silencio también afila la observación. Cuando no estás ocupado hablando de tus propios planes, puedes estudiar el entorno con mayor detalle. Puedes analizar movimientos, patrones, oportunidades. El que habla demasiado revela información. El que escucha en silencio recoge información. El poder económico, político y empresarial muchas veces se mueve en silencio. Las grandes decisiones rara vez se anuncian antes de ejecutarse. Se estudian, se planifican, se afinan. Luego, cuando aparecen, el movimiento ya está consolidado. Esa es la fuerza del silencio aplicado a la estrategia. Hay algo más profundo aún. El silencio genera intriga. Las personas comienzan a preguntarse, ¿qué estás haciendo? Tu ausencia de ruido crea curiosidad. Y cuando finalmente presentas resultados, el impacto es mayor. El contraste entre discreción y logro amplifica tu credibilidad. Pero el silencio en la acción requiere paciencia. Vivimos en una cultura de gratificación inmediata. Queremos reconocimiento rápido. Queremos aplausos tempranos. Sin embargo, el silencio te obliga a retrasar esa recompensa. Te enseña a tolerar el proceso sin validación constante. Esa tolerancia construye carácter. El filósofo Friedrich Nietzsche escribió que el árbol que quiere tocar el cielo debe hundir sus raíces profundamente en la oscuridad. Esa oscuridad es el silencio del trabajo invisible. Las raíces no son vistas, pero sostienen la altura futura. De la misma manera, el esfuerzo silencioso sostiene los logros visibles. Además, el silencio te permite adaptarte sin resistencia externa. Si cambias de estrategia en privado, nadie cuestiona tu coherencia. Si transformas tu enfoque con discreción, lo haces sin juicio público. Esa flexibilidad es una ventaja competitiva. En el ámbito personal, el silencio estratégico también es poderoso. No todas las metas necesitan ser anunciadas. Si deseas mejorar tu disciplina, fortalecer tu carácter o cambiar un hábito, hazlo primero. Deja que tu transformación sea evidente por resultados, no por declaraciones. El silencio también fortalece la imagen de seriedad. Quien promete demasiado suele perder credibilidad. Quien habla poco y cumple mucho, construye autoridad.
La coherencia entre palabra y acción es más fuerte cuando la palabra es medida. Existe un momento correcto para hablar, pero ese momento suele ser después de haber hecho el trabajo. Cuando tus resultados hablan por ti, tus palabras solo complementan, no sustituyen. Hay una forma más profunda de entender el silencio estratégico, como alianza con el tiempo. Cuando actúas con discreción, le das al tiempo la oportunidad de consolidar tu progreso antes de exponerlo. El tiempo fortalece lo que ha sido trabajado con constancia. Sin embargo, guardar silencio no implica falta de ambición. Al contrario, suele indicar ambición elevada. Porque quien tiene metas grandes entiende que el enfoque es limitado, y el enfoque se protege evitando distracciones verbales. El silencio en la estrategia también te ayuda a manejar expectativas propias. Cuando no publicitas cada paso, te concentras en el proceso y no en la presión del resultado inmediato. Aprendes a valorar el progreso interno, aunque aún no sea visible externamente. Además, el silencio crea una relación más sana con el éxito. Si construyes en privado y logras en público, el reconocimiento se convierte en consecuencia natural, no en motivación primaria. Y cuando el reconocimiento no es lo que te impulsa, el fracaso tampoco te destruye. Hay poder en la sorpresa, hay fuerza en lo inesperado. Cuando nadie anticipa tu movimiento, el impacto es mayor. El silencio hace posible esa sorpresa. El ruido anuncia intención. El silencio prepara ejecución. Lección. B. El silencio como camino hacia la paz interior y la autoridad personal. Hay una etapa en la vida donde uno deja de querer impresionar y comienza a querer estar en paz. Esa transición no ocurre por casualidad. Ocurre por agotamiento. Agotamiento de discusiones inútiles. Agotamiento de demostrar valor constantemente. Agotamiento de explicar quién eres a personas que ya decidieron no comprenderte. En ese punto, el silencio deja de ser una estrategia momentánea y se convierte en una forma de vivir. La paz interior no se alcanza acumulando argumentos, sino soltando reacciones. Y el silencio es la herramienta que permite ese desprendimiento. Cada vez que eliges no responder a una provocación innecesaria, no alimentar un rumor, no entrar en una comparación absurda, estás recuperando una parte de tu tranquilidad. El silencio no elimina problemas, pero elimina gran parte del ruido que los amplifica. Muchas tensiones no nacen de los hechos, sino de la narrativa exagerada que construimos alrededor de ellos. Al callar, observas la situación sin dramatizarla, y cuando desaparece el drama, aparece la claridad. El escritor y pensador Ralph Waldo Emerson afirmaba que nada puede traerte paz excepto tú mismo. Esa afirmación cobra sentido cuando comprendes que el silencio es un acto interno, no externo. No se trata solo de no hablar. Se trata de no dejar que cada opinión ajena altere tu equilibrio. Existe una diferencia profunda entre reacción y autoridad. La reacción es automática, emocional, impulsiva. La autoridad es estable, consciente, deliberada. El silencio fortalece esa autoridad interna. Cuando sabes que no necesitas responder a todo, te vuelves menos dependiente del entorno para mantener tu autoestima. Y en la vida, la ejecución silenciosa supera siempre a la intención ruidosa. Quien domina el silencio en la estrategia aprende a construir antes de presumir, a trabajar antes de hablar, a consolidar antes de revelar. Y ese orden cambia completamente el nivel de poder personal. Porque el verdadero poder no grita, se mueve en calma, se prepara en la sombra, y cuando finalmente aparece, no necesita explicaciones. Una persona con autoridad personal no vive justificándose. No necesita explicar cada decisión, ni pedir permiso para cada elección. Esa solidez surge del autoconocimiento cultivado en silencio. Cuando sabes quién eres, la opinión externa pierde poder. El silencio también enseña desapego. Muchas veces respondemos no porque sea necesario, sino porque queremos controlar cómo nos perciben. Queremos corregir malentendidos, limpiar rumores, defender nuestra imagen, pero intentar controlar la percepción de todos es una batalla interminable. El silencio libera de esa carga. El filósofo Lao Tse enseñaba que quien sabe no habla en exceso, y quien habla en exceso no sabe. Esta no es una condena a la comunicación, sino un recordatorio
de que la sabiduría no necesita exhibición constante. La verdadera autoridad es tranquila, no compite por volumen. Además, el silencio transforma la energía emocional. Cuando no te involucras en conflictos innecesarios, conservas estabilidad. Esa estabilidad genera presencia. Y la presencia es una forma de poder invisible, pero perceptible. Hay personas cuya calma impone más respeto que el grito más fuerte. La paz interior no significa ausencia de desafíos, significa estabilidad frente a ellos. El silencio entrena esa estabilidad. Cada vez que eliges observar antes de reaccionar, refuerzas tu autocontrol, y el autocontrol repetido se convierte en carácter. Hay algo profundamente liberador en no necesitar tener la última palabra, en dejar que otros crean que han ganado una discusión trivial, en permitir que la verdad se sostenga sola, sin defenderla con desesperación. El silencio en estos casos no es derrota, es trascendencia. También existe un componente espiritual. Cuando reduces el ruido externo e interno, comienzas a percibir la vida con mayor profundidad. Los pequeños momentos se vuelven más claros. La gratitud se intensifica, la ansiedad disminuye. El silencio abre espacio para algo más grande que la constante conversación mental. Muchos buscan autoridad a través del control externo, controlando personas, situaciones, narrativas, pero la autoridad real nace del dominio interno. Si no puedes controlar tus impulsos, no puedes liderar con estabilidad. El silencio es el gimnasio donde se fortalece esa musculatura emocional. Además, el silencio purifica la palabra. Cuando hablas menos, tus palabras se vuelven más intencionales. Cada frase tiene peso. Cada opinión tiene fundamento. La comunicación deja de ser compulsiva y se convierte en significativa. Hay una belleza especial en la serenidad silenciosa. No es indiferencia, es madurez. No es pasividad, es equilibrio. Es la capacidad de habitar el momento sin sentir la necesidad constante de llenarlo. La paz interior es frágil cuando depende de circunstancias externas, pero cuando depende de tu disciplina interior, de tu capacidad para callar cuando conviene, hablar cuando es necesario y soltar cuando es inevitable, se vuelve sólida. El silencio también redefine el éxito. Ya no se trata de reconocimiento ruidoso, sino de coherencia tranquila. Ya no se trata de aprobación masiva, sino de integridad personal. Cuando tu vida está alineada con tus valores, el silencio se siente natural. Con el tiempo, descubres que no necesitas convencer a todos. No necesitas explicar cada capítulo de tu historia. No necesitas defender cada decisión. El silencio se convierte en un filtro que protege tu energía y tu enfoque. Y en esa protección aparece algo invaluable: libertad. Libertad de la opinión ajena. Libertad del impulso constante. Libertad del conflicto innecesario. Libertad del ego herido. El silencio es, en última instancia, un acto de soberanía. Es declarar que tus emociones no son esclavas de palabras externas. Es afirmar que tu paz no depende de la conducta de otros. Es comprender que la verdadera autoridad comienza dentro. Quien domina el silencio no se apaga, se eleva, no se retrae, se fortalece, no pierde voz. La reserva para cuando tenga verdadero sentido usarla. Y cuando finalmente habla, su voz no nace del ruido, nace de la profundidad.